Iglesia Presbiteriana de Piura presenta el devocional del día de hoy en la voz del pastor Donald Savisky. Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz en los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Hermanos, en el devocional de ayer le explicaba que los fariseos habían inventado el rito del bautismo como un rito de purificación, de lavamiento, que practicaban los fariseos 400 años antes del nacimiento de Juan. Y se lo habían puesto arbitrariamente a los gentiles porque ellos creían que los gentiles eran inmundos y que definitivamente no solamente bastaba la circuncisión, sino que bastaba un ritual de purificación. Bien, en esta concepción, Juan deja ver que los que necesitaban el bautismo no eran los gentiles, sino más bien los fariseos, porque ellos eran hipócritas y ellos necesitaban arrepentirse, tanto los fariseos como los saduceos. Es interesante esto porque también especifica Juan el Bautista que el bautismo que él practicaba era para arrepentimiento y perdón de pecados. Por lo tanto, en su mente, cuando ve a Jesucristo y ve que Él es el Mesías, en su mente no tenía sentido aplicarle el bautismo a alguien que era libre de pecados y libre de culpa y que no necesitaba arrepentimiento. Por eso que él honestamente le dice: más bien, yo debería ser bautizado y las tornas deberían invertirse. Yo no debería bautizarte a ti, sino tú a mí, porque yo soy pecador, da a entender Juan, y tú eres puro. Y tú eres sin mancha. Pero Jesucristo le responde: tienes que hacerlo porque tiene que cumplirse la Escritura. ¿Por qué? Porque en el capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 1, dice que Juan vino a dar testimonio de la luz. O sea que el bautismo de Juan el Bautista tenía tres características: arrepentimiento y perdón de pecados para los hombres, y para Jesucristo, que era plenamente hombre y plenamente Dios, solamente era para dar testimonio de la luz. Juan no era la luz, sino era alguien que tenía que dar testimonio de la luz. Entonces, así fue y se cumplió esto que señala el apóstol Juan en el Evangelio de Juan capítulo 1. Y descendió el Espíritu Santo sobre él, y el Padre dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo todas mis complacencias. El Evangelio de Mateo está señalando que efectivamente Jesucristo es el Mesías. El Evangelio de Mateo está señalando que efectivamente Jesucristo es el Hijo de Dios. Mateo en este capítulo está señalando que Jesucristo fue bautizado no porque tenía pecado, sino porque era el Mesías, el Salvador de la humanidad, el Rey que fue prometido, que va a destruir la obra de la serpiente. Hermano, hoy el bautismo no tiene tales características de arrepentimiento y perdón de pecado. Recordemos que el bautismo de Juan es un bautismo que está todavía en la ley y no en la gracia. Era un ritual que era definitivamente la obra de Dios para golpear la soberbia y la ridiculez también religiosa de los fariseos y del pueblo judío. Pero aquí señala a alguien que iba a cumplir un mejor pacto, ya no el pacto de la ley, el pacto de la gracia. Y esto es lo que está repitiendo Mateo incesantemente. De quien está sin pecado y sin mancha, nos va a llevar, o los iba a llevar, a un mejor pacto. Un pacto en el cual nosotros estamos, en el pacto de la gracia. Jesús ya ha comenzado a destruir toda obra de la serpiente, y el día de su segunda llegada, su reino va a ser completo y va a ser grande entre los grandes. Recuerda esto, hermano. Esta profecía que señala Juan el Bautista ya se cumplió. En ese momento en el cual está sucediendo estos hechos, no se cumplía, pero Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, se cumplió, y cuando resucitó entre los muertos tuvo la autoridad para darnos juntamente vida con Él. Recapacita esto, hermano. No tienes todo el tiempo. Y lo que te ofrece Jesucristo y lo que nos ofrece el Señor, la cual es la salvación, es algo que se ha conseguido a precio de sangre. Sangre del unigénito
Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado, quien va a cumplir, dice el Padre, quien me va a complacer mi voluntad, quien va a ejecutar mi voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que el Hijo muera por ti en la cruz del Calvario, por tus pecados y por tus maldades. Amén, hermano. Si este devocional te ha gustado, coméntanos lo que te ha parecido, y si quieres aprender más de la Biblia y congregar con nosotros, contáctanos como Iglesia Presbiteriana de Piura. Estaremos dispuestos a ayudarte.